Que el Señor lo bendiga. Bienvenido a Estudio Bíblico. En esta oportunidad estaremos analizando el capítulo 26, versículo 30 en adelante. Lo invito a seguirme con la palabra del Señor. Y vamos a comenzar o a retomar el versículo 30 que terminamos con el capítulo, con el programa anterior. Recordemos que los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo estaban reunidos tomando la cena, en lo que llama la cena pascual. Termina la cena pascual y habíamos leído este versículo: cantados los himnos, caí omnisantes, cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Aparentemente habíamos dicho en el programa anterior que esto era lo que nosotros llamamos aquí en América Latina el Jueves Santo. Es decir, un día antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cantaron los himnos, que eran los salmos del Hallel, el salmo del 113 al 118. Y esos salmos cerraban la cena pascual. Se dirigieron inmediatamente, como dice la palabra del Señor, hacia el monte de los olivos. Entonces les dice Jesús: todos vosotros os escandalizaréis de mí en esta noche, Jueves Santo. Pues escrito está: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Jesús acude a una profecía del Antiguo Testamento donde él es el pastor y las ovejas, es decir, sus discípulos, se van a dispersar. Cada una va a coger por su lado. Es lo que nos dice, o le dice el Señor Jesucristo a ellos. Dice: más después, versículo 32, que sea levantado, es decir, cuando yo resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Es decir, Jesús dice: cuando yo resucite, después de mi muerte, yo voy a resucitar, y lo primero será, yo voy a llegar primero que ustedes a Galilea. Ahí en ese verso podemos encontrar a un Jesús que va a ir de una manera sobrenatural, de una manera inmediata, va a estar en Galilea. Recordemos que había cierta distancia, usted puede tomar ahí en el mapa la escalita que viene abajo, donde viene cada 30 kilómetros. Entonces veamos la cantidad de kilómetros que había de Judea a Galilea. Y dice: yo iré delante de vosotros, es decir, yo voy a llegar primero que ustedes a Galilea. Es lo primero que Jesús va a hacer. Es lo que nos dice el texto de la palabra del Señor. Mas respondiendo Pedro le dijo: si todos se escandalizarán de ti, yo nunca seré escandalizado. Bueno, viene Pedro y viene a decir, como muchos dicen, primero habla y después pone el cerebro a pensar. Porque dijo así sin pensar lo que estaba diciendo: yo, Señor, voy a estar contigo y nunca me voy a escandalizar de ti. Yo nunca seré escandalizado. Sin embargo, Jesús le va a demostrar que uno nunca debe decir yo nunca lo haré, porque en realidad terminamos como Pedro, ¿verdad? Señor, yo nunca te voy a traicionar. Yo nunca me voy a escandalizar de ti. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, 3 me negarás. Y cuando el gallo cante, ya usted me habrá negado 3 veces. Le dice Jesús, como diciendo, y los demás ni qué hablar, ¿verdad? Porque todos los demás van a salir corriendo, cada uno por su lado. Entonces Jesús les demuestra que en realidad hay más importancia a veces en uno no presumir. Eso es una enseñanza que recibimos de Jesús. Si usted quiere sacarle una enseñanza a este texto, donde uno nunca debe presumir de que es el mejor. Porque en el momento de la situación difícil es cuando nosotros vemos que la vida cristiana es difícil. Pedro le dijo: y de ser necesario morir contigo. Sigue presumiendo Pedro: no te negaré. Y Pedro se afianzó: no, Señor, yo no te voy a negar. Si es necesario, voy a morir contigo. Igual dijeron todos los demás discípulos. Todos afirmaban que iban a morir con él y que nadie se iba a acobardar.
Entonces viene con ellos Jesús a un campo llamado Getsemaní. Como viene en la explicación, Getsemaní significa lagar de aceite. Y estaba situado en el valle de Cedrón, al pie del monte de los Olivos, comenzando el monte de los Olivos. Entonces llega a Getsemaní y dijo a los discípulos: sentaos aquí hasta que vaya allí a orar. Recordemos que ya ahí era de noche y había terminado la cena pascual. Entonces Jesús le dice: quédense aquí mientras yo voy a orar. Recordemos que Jesús tenía una práctica de oración bastante firme. Era un hombre que oraba, que generalmente se iba a lugares solitarios para estar en oración. Pues aquí, momentos antes de ser apresado y de morir, pues no es la excepción. Con mucho más razón, Jesús necesita estar a solas y hablar con el Padre, estar en oración. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a sentir angustia. Recordemos que esos mismos, los hijos de Zebedeo y a Pedro, fue a los que tomó para ir al monte de la transfiguración, donde él se transfiguró. Los que vieron la gloria de Dios, la gloria de Jesús. Aquí, esos mismos tres van a ser testigos de ver al Jesús triste, como dice la palabra de Dios, al Jesús angustiado, al Jesús que se desvanece, se desarma totalmente, al Jesús hombre, porque como hombre, pues él tiene que enfrentarse a las mismas debilidades de nosotros, en este caso, el temor a la muerte. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús sentía la muerte. Permaneced aquí y velad conmigo. Es decir, ayúdenme, necesito fortaleza para orar. Y adelantando un poco, adelante, cayendo sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. La copa es el sufrimiento de la muerte. Señor, yo no quiero morir. Sin embargo decía: sin embargo, no como yo quiero, sino como tú. Jesús, como humano, recordemos que Él se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Y Jesús siente, nadie sabe si es el temor a la muerte propiamente, o era el temor a la forma en que iba a morir. Habría que ponerse en los zapatos de Jesús, ubicarse en el contexto histórico. Recordemos que la muerte de cruz era la muerte más humillante para una persona, para cualquier ciudadano de aquel entonces. Recordemos que Jesús muere humillado, desnudo. Es decir, no sabemos si era el miedo, si ese trago amargo, esa copa, como quedó en nuestra cultura, es por temor a la muerte, como todo ser humano, pues teme fallecer, morir, o si realmente el temor era no a la muerte, sino el temor a la forma en que lo iban a humillar. Sin embargo, vemos a un Jesús aquí que actúa como un ser humano, como un hombre. Un Jesús que está triste, sin embargo dice: Señor, si es tu voluntad que yo muera, si hay otra forma, pues está bien, pero si no, Señor, que realmente sea como tú quieres. Recordemos también que hay un aspecto espiritual en esto, y es que Jesús ahí en esa muerte iba a cargar todos nuestros pecados. Entonces, a nivel físico, humano, sufría lo que nosotros podemos percibir en la palabra de Dios, pero a nivel espiritual, el llevar nuestra carga, el llevar nuestros pecados, el llevar todas las enfermedades de nosotros, es decir, el llevar el todo, como viene en el libro de Isaías, es decir, el cargar con todo nuestro pecado, nuestras enfermedades, las humillaciones, etcétera. ¿Qué era eso? ¿Qué se sentía ahí, verdad? Entonces es muy difícil determinar esa otra parte que no lo contempla, no se contempla en la palabra de Dios, pero que sí podríamos nosotros deducirlo. Luego dice, ahí estamos con el versículo 39, ¿verdad? Versículo 39, donde realmente es importante ver a este Jesús que sufre. En el versículo 40 dice: y viniendo a los discípulos y encuentra a ellos durmiendo, y dice a Pedro: ¿acaso no fueron fuertes para velar conmigo una hora? Es decir, no pudieron orar ni siquiera una hora. Ellos inmediatamente se quedaron dormidos. Velad y orad para que no entréis en tentación.
En verdad el espíritu bien dispuesto, mas la carne es débil. Lo que el Señor le está diciendo a ellos es, primero le dice, bueno, la oración es un arma para no caer en tentación. Cualquier tentación, ¿verdad? Y luego dice, ustedes son fuertes en espíritu. Es decir, en su corazón ustedes me aman, pero la carne es débil. Y quedan dormidos, quedan abatidos, ¿verdad? Eso es lo que nuestro Señor le está diciendo. De nuevo, por segunda, fue y oró, segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar esto sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Es decir, aceptaba la voluntad de Dios, pero siempre hacía lo mismo, Señor. Si hay otra manera de salvar al ser humano, yo lo quiero conocer. Viniendo de nuevo, los encontró dormidos, pues estaban los ojos de ellos cargados. Estaban ya muy cansados. Dejándolos de nuevo se fue, oró por tercera vez diciendo las palabras que había dicho. Es decir, Jesús seguía insistiendo ante el Padre eterno, Señor, que se haga como tú quieres. Entonces viene a los discípulos, versículo 45, y les dice, dormid ya y descansad. He aquí se acerca la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Jesús sabía que lo iban a entregar, proféticamente seguramente lo supo como Dios. Y entonces dice, este momento es el momento en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Y en el versículo 46 dice, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. No sabemos si entre este verso y el verso anterior hubo un tiempo, un lapso, porque antes les dijo, duerman, y ahora de pronto dice, levantaos. Yo supongo, ¿verdad? Porque se puede suponer que entre este versículo y el otro pudieron haber 1 o 2 horas de distancia. Estaban dormidos, Jesús se quedaba despierto y de pronto le dice, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Bien, hermanos, de esta manera llegamos al final de este programa, esperando que nos acompañen en el próximo programa para ver el desenlace de este interesante relato. Que el Señor los bendiga a todos.